siempre y cuando, digamos, no estemos en curva y nos cambie el pedal de la inclinación de la calzada. Entonces esto se va a mantener igual, o el ancho, sabemos que a veces le damos sobre ancho en las curvas. Esto van a ser las banquinas, taludes, solera y contratalud. Y también habría que tener en cuenta a ver, espera un segundito, igual. Tenemos que tener en cuenta que la profundidad de cunetas sea igual en ambos lados. En el momento que una cuneta se profundice por una inclinación mayor del terreno, de un lado hacia el otro, lógicamente este gálibo ya va a ir cambiando, pero la forma en la parte central va a ser la misma. Acá se suele agregar la cota de la rasante y la cota del terreno natural. La progresiva, o sea, hacia la izquierda, generalmente se pone la progresiva a la que pertenece este corte transversal y las áreas correspondientes a lo que sería el terraplén, la superficie del terraplén, esta que está acá, en metros cuadrados, ya de desmonte que equivale a la suma de las dos excavaciones para comer. Bueno, el perfil tipo de obra, eso lo tienen que definir ustedes en función de los datos que tienen en el trabajo práctico. Generalmente en los caminos se suele descentrar un poco el eje para dar lugar a ampliaciones, o bien se lo mantiene en forma simétrica. En este caso está tomado en un ancho de zona de camino de 70 metros, 40 metros a la izquierda y 30 metros a la derecha. Bueno, acá tenemos los datos de ancho de calzada, esto ya lo he hecho en el práctico, tiene todo el ancho de coronamiento. Acá hay conecte de 250, es preferible que tomen de 3 metros, también se puede tomar de 250. Vean lo que les da la tabla de las características de diseño geométrico de Rule. Bueno, todo esto que está acá rayado, que estoy recorriendo, que es la subbase, lo que está encima en gris es la carpeta de pavimento, y estas son las cunetas. Habíamos aclarado ya que se hacía primero una excavación, que sería toda esta zona gris del terreno natural, que sale del lugar de obra, que corresponde al suelo orgánico. Ese suelo no se puede colocar porque es expansivo, es un suelo que va a tener movimiento, tiene que ser un suelo inorgánico sin materia viva, ¿no? Y luego tenemos, una vez retirado ese suelo, se hace una compactación, que sería esta zona, que es lo que se llama base de asiento, y luego se rellenará todo esto a esta altura con el terraplén obtenido del material ya uno, y luego consultarla con el docente que está a cargo del grupo para que le dé el acuerdo y ya la puedan colgar en los distintos perfiles de cada progresiva que se hagan. La planilla, bueno, era esta, la planilla de diseño geométrico, donde yo les recomendaba que comparen con la planilla de la actualización de la norma, y algunos valores que sean superiores en cuanto al despeje de la zona lateral del camino, adoptemos esos valores. Lo mismo que para el talud, tomemos taludes que sean superiores o iguales a 1 en 3. En el contratalud no hay problema.
Este sería un perfil, por ejemplo, en una zona de media ladera, es decir, el terreno este tiene una inclinación tan fuerte que es hacia uno de los lados directamente el vertido de las aguas que ocurre desde la mitad de la calzada hacia la parte derecha, va directamente al terreno, o sea, no es conducida por cuneta. En cambio, en el lado izquierdo, estamos recibiendo todo el agua de lluvia que ocurre en la ladera, el camino hacia la izquierda, que es recogida por el contratalud y llega hasta una cuneta que está en la izquierda. Entonces tengo un camino que tiene cuneta a la izquierda y no tiene cuneta a la derecha. Este es un perfil típico de media ladera, donde tenemos un semiperfil en terraplén y un semiperfil en desmonte. Eso lo van a tener ustedes en algunos lugares, que el camino atraviese zonas de pendientes transversales muy fuertes. También se suele hacer en la parte izquierda para evitar, digamos, hacer una excavación muy grande acá. Se reduce esto haciendo una cuneta triangular, o sea, se llega al talud hasta acá y se hace una cuneta triangular. Previo, acá fuera de la zona de lo que sería el perfil de obra, se hace una cuneta de guardia, que es una cuneta que está fuera, digamos, del contratalud y que se encarga de recibir el agua para disminuirle la cantidad de agua evacuar que tenga la cuneta izquierda, lo que permite reducirle el ancho. También se puede hacer una cunetita revestida, mucho más pequeña, como si fuera una cuneta en zona urbana, una cuneta de una calle, digamos, ¿no? Bueno, los anchos de calzada, habíamos dicho que ya no es conveniente tomar ningún ancho menor de los 6,70 metros, más allá de que lo indiquen la norma geométrica, sobre todo en caminos provinciales o nacionales. Eso queda reservado ya para caminos vecinales o caminos privados, digamos, ancho de 6 metros. El sobreancho se debe aplicar, digamos, a partir desde el principio de la curva espiral y en forma progresiva se va aumentando el ancho hasta obtener todo ese ancho de sobreancho en el principio de curva. En forma simétrica, desde el fin de la curva, se va a ir reduciendo el sobreancho hasta eliminarlo al final de la curva espiral. A ver, un poquito ahí porque quizás no he aclarado lo suficiente. El sobreancho arranca en el principio de toda la curva, o sea, el principio de la curva espiral, termina de ir incrementando esa medida hasta tomar el sobreancho en el principio de la curva circular o fin de la espiral. Ese sobreancho se va a mantener constante a lo largo de toda la curva circular, toda la porción circular, y al final de la curva circular se entra a reducir hasta el fin de la curva completa o de la curva espiral derecha. El sobreancho generalmente se reparte en partes iguales hacia ambos lados del eje, hacia ambas medias calzadas que quedan divididas del eje, y si no se puede hacer y hay que ponerlo en uno, o sea, como un sobreancho de una de las medias calzadas, se hace siempre sobre la calzada interior de la curva. En cuanto a la pendiente, si las calzadas son de hormigón, las calzadas generalmente pueden ir del 1 al 1,5%, en el caso de asfalto entre el 2 al 2,5%, todo va a depender de la calidad del equipo que se prevea que va a usar la empresa que va a hacer el camino. Esto depende mucho de los montos de obra y de la idea que se tenga de quiénes pueden ser los candidatos a presentarse en la licitación. Entonces, si uno está en un lugar que no va a venir a convertirlo en una empresa con muy buen equipo y tiene equipos que no son de muy buena calidad, entonces vamos a tener que usar alguna pendiente un poquito mayor, digamos, por ejemplo, en hormigón al 1,5 y en asfalto al 2,5. En cambio, tenemos la certeza que se van a presentar empresas grandes y es una obra de
un monto importante, si ahí se presentan empresas grandes, podemos tener pendientes de calzada de hormigón del 1% y de pavimento asfáltico del 2%. Si fueran calzadas que no van a tener una terminación de dureza asfáltica de hormigón y van a terminar en un estabilizado granular, que es lo que conocemos como el ripiado, le tenemos que dar una mayor pendiente por la rugosidad que tiene esta superficie, para que aseguremos la evacuación lateral de las aguas, y ahí optamos en pendientes mayores al 3% y hasta un 4%. Cuanto a las cunetas, aquí tenemos, por ejemplo, una cuneta cuando es todo en desmonte, el desmonte es importante para reducir el área, reducimos la solera a cero, las hacemos triangulares. Si no, también cuando tenemos el terreno inclinado y no se puede hacer media ladera, podemos hacer las cunetas a distintos niveles de solera, ¿no? O sea, las soleras que tengan una diferencia de nivel para evitar hacer grandes volúmenes de desmonte. Y llegado el caso de que la inclinación sea mayor aún, se puede llegar a hacer el perfil de media ladera. Para hacer el perfil de media ladera, donde yo acá estoy arrojando el agua por el barranco, por el talud, tengo que asegurarme que si en los perfiles anteriores tenía cunetas derechas, por ejemplo como el caso de este perfil, esas cunetas han llegado al punto de la evacuación en el cuerpo receptor, es decir, han llegado a un punto donde puedan conducirse por algún arroyo, algún canal o algún río. De lo contrario, si es que viene ya el agua circulando por la cuneta, digo, sacarla a la cuneta y que derrame todo eso hacia el terreno lateral. De ahí derramarían ya el agua conducida de cuneta. Esto ya lo vamos a ver en planta, cómo es el ejemplo de esto, ¿no? Pero en general, si lo podemos aplicar al perfil de media ladera, bienvenido. Tengamos en cuenta que aquí toda la evacuación importante de la ladera que nos da agua al camino, se termina de acumular hasta el eje de calzada, porque acá la pendiente va hacia la cuneta y el talud acá la arroja hacia la cuneta. A partir del eje, la pendiente ya tira hacia la derecha, o sea que lo único que le llega a la parte derecha es lo que queda desde el eje del camino. Es decir, el camino en un caso como este es mejor aún que la situación actual, porque le llega menos agua que la que le llegaba habitualmente, le llega solo de la mitad de la calzada. Todo el agua que anteriormente llegaba por la ladera del terreno natural ya va a ser evacuada y va a ser conducida por la cuneta izquierda. Bueno, y esto sería, si tenemos que hacer cunetas revestidas, las cunetas revestidas se hacen cuando tenemos pendientes erosivas, ¿no? O pendientes demasiado bajas. Digamos, una pendiente demasiado baja sería una pendiente por debajo del 3 por 1000, o lo que es un 0,3%. Esa pendiente es demasiado baja, y si no está revestida, no conduciría digamos, el agua de lluvia, no actuaría como canal. De todas maneras, siempre es aconsejable usar pendientes menores que esa. Y en el caso de pendiente erosiva, tenemos que hablar de pendientes superiores al 2, al 2,5%. Pendientes ya mayores que esa, que producen una erosión, produce una mayor erosión en la cuneta, entonces es necesario revestir. El revestimiento acá tiene la contraindicación de que si la pendiente ya es fuerte, al estar revestida, el agua va a tomar una mayor velocidad. Entonces hay que asegurarse de que esa conducción y la recepción de esa cuneta también tenga la obra de protección para que no produzca un daño en el lugar de descarga, ¿no? Es siempre mejor prever, cuando hay erosión, otro tipo de soluciones que ya vamos a ver, como los resaltadores. Y aquí está, con el terreno ya es muy inclinado,
ya hay que calzar el camino, digamos, porque no tiene apoyo, acá el talud no tendría apoyo en el terreno, entonces se hace un muro de sostenimiento. Y acá está el dibujo de una zanja de guardia que sería arriba para proteger a la cuneta izquierda, o que sea mínima la dimensión transversal de esta cuneta izquierda. Esto es ya cuando la inclinación es muy fuerte, o no podemos invadir con un talud muy largo la zona derecha del camino por algún motivo, que puede ser el mismo camino en alguna revuelta. O sea, podemos tener el camino por acá abajo, que luego este camino hace una curva y sube una revuelta. Típico de caminos de montaña. Acá tenemos el caso de los resaltadores. La pendiente de la cuneta generalmente uno le da paralelo a lo que es la pendiente del camino. Aquí la pendiente del camino tiene 3,859%, casi un 4%. Estamos hablando de que no es conveniente llevarla por encima del 2%. Entonces, con el resaltador lo que se consigue es que la pendiente final va a ser la de esta línea que está en celeste, y son líneas del 2%. Hay un calculito ahí que no sé si lo hemos visto, y si no, bueno, ya lo vamos a explicar, cómo se hace para colocar estos resaltadores, la separación y la altura que tienen que tener, para que el agua vaya haciendo resaltos, cascaditas, y baje su pendiente del fondo de lo que sería la cuneta a lo que sería la pendiente combinada con estos retardadores que generalmente se hacen de piedra o de hormigón. Aquí estamos viendo también que la cuneta izquierda tiene una pendiente y la cuneta derecha tiene otra. Acá, cuando no está indicado, significa que las dos cunetas tienen la misma pendiente. Aquí ocurre eso porque la alcantarilla está dibujada en el eje del camino, y las cunetas, o sea, la cota aquí que se ve de la alcantarilla del fondo es la cota en el eje, mientras que las cotas de las cunetas van a ser donde ingresa el agua y donde sale el agua. Como la alcantarilla tiene una inclinación a lo largo de sí misma, entonces se produce una diferencia de altura entre el punto de llegada del agua y el punto de salida del agua, de la alcantarilla. Cuanto a las banquinas, decíamos que la ideal es darle 3 metros, y ya nos fijamos en la tabla, que por ahí le damos 2,50. En montaña se puede reducir a 1 metro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos distintos anchos y internas, y aquí en el caso nuestro no tenemos autopistas. Es el caso de dar una banquina interna y banquina externa. Cuando alcantarilla y puente, bueno, acá justamente al revés. En la alcantarilla y puente el ancho se aumenta 50 centímetros, ¿no? De la banquina, que es para poder poner un guardrail. La norma 2010, ¿se acuerdan? Recomendaba mantener todo el ancho de la banquina a lo largo del puente. Bueno, entramos rectos, las pendientes de la banquina entre el 2 y el 4%. Cuando es calzada en desviada o estabilizada, la banquina va entre el 4 y el 6, cuando es pasto, del 6 al 8. Aquí tenemos la pendiente, esta es la I de la banquina. Entonces, si el peralte es menor que la pendiente de la banquina, la pendiente que le vamos a dar es la banquina. Si en cambio el peralte es mayor que la pendiente de la banquina, le vamos a dar la inclinación del peralte a la banquina. Los taludes, decíamos, no menores de 1 en 4 y por lo menos 1 en 3. La baranda, cuando el talud supera los 3 metros de altura, se puede colocar baranda y reducirle
la pendiente del talud a 1 en 2 para que no salga mucho terraplén. Y si no hacemos eso, entonces tenemos que llevar a un talud de 1 en 4 o de 1 en 6. En general, siempre se coloca baranda cuando la altura es mayor a 3 metros. La solera, que es el ancho de la cuneta, es el piso de la cuneta, el ancho mínimo es 3 metros por una cuestión constructiva. No obstante, se le puede reducir a 2,50 y el volumen que se hace es muy grande desde el monte, que no se ocupa el terraplén, etcétera, y menos de 2,50 ya no. Si ya menos de 2,50 se hace directamente sin solera, se hace una sección triangular directamente. Cuando lleva la solera, o sea, el piso de la cuneta, es conveniente que tenga una pendiente que vaya dirigida hacia el exterior, o sea, que no vaya al pie del talud, sino que vaya dirigida hacia el contratalud del orden del 2%. Esto es para cuando hay problemas a veces de cubrimiento y demora en el mantenimiento, lo que sea. Entonces las irregularidades del fondo de cuneta a veces no permiten que toda el agua escurra inmediatamente, entonces va a haber agua que va a terminar siendo absorbida. La idea es que se absorba lo más alejado posible del núcleo del terraplén, por una cuestión de que el núcleo del terraplén es un elemento compactado y que para lograr un grado óptimo de compactación, de densidad del suelo, es necesario también una humedad óptima. En la medida que yo cambie su humedad, y por ejemplo tengo agua estancada, la va a tomar el terraplén, y eso va a hacer de que pierda densidad el núcleo, pierda compacidad y se produzcan asentamientos de terraplén que generan dando unas ondulaciones longitudinales en el camino, ¿no? Que es algo bastante desagradable y bastante peligroso en la circulación, porque además esas ondulaciones luego van a ser posibles reservorios de agua que no logre circular adecuadamente en lluvia y va a producir charcos que pueden dar, al ser poco profundo, problemas de hidroplaneo o de deslizamiento de los vehículos. El contratalud, en general, solamente para lo que sirve es para, digamos, darle un final a la cuneta, y su inclinación tiene que ver con que se evite el corte del talud, el corte del suelo, o sea que con 1 en 1 está bien, generalmente le damos 1 en 2 para que no sea tan parado, se puede dar 1 en 1 también, y si el suelo es muy resistente y si es muy firme, digamos, no, muy firme, y para evitar también a veces volumen de desmonte excesivo, se le puede llegar a dar una de 2 en 1, o sea, el doble en altura que de ancho. ¿No? Bueno, es lo que estamos diciendo aquí. Por economía se puede utilizar 1 en 1 y en desmonte profundo de 2 en 1. La posición del eje, como lo he dicho al principio, centrado en la zona del camino o desplazado entre 5 y 20 metros para permitir futuras ampliaciones de calzada o de otra calzada, ¿no? Ampliar la calzada o agregar otra calzada separada. Entonces, es importante que se indique en cada lámina de la plana de altimetría la distancia que hay desde el alambrado hacia el eje del camino. Para dibujar los perfiles transversales, por ejemplo, aquí tenemos una lámina. Acá tenemos, bueno, ya hemos visto el terreno natural. Aquí vemos cómo el gálibo es más o menos el mismo, va a ir cambiando la altura del contratalud. Entonces, nosotros, teniendo la forma del terreno, o sea, el corte transversal del terreno natural, y teniendo esta altura, que es la diferencia de cota entre rasante y terreno natural, que la podemos sacar de la lámina de plana de altimetría, directamente desde este punto colgamos el gálibo, ¿no? Y prolongamos los contrataludes hasta intersectar al terreno natural.
En este caso son todos cunetas que llegan a la misma altura. Acá tenemos el caso de una alcantarilla, por ejemplo, cuando hay una alcantarilla, hacemos el corte en el eje y con la inclinación de la alcantarilla cortamos el terreno. Recuerden que la inclinación se mide con respecto a la normal al eje de proyecto. Y acá lo único que intersecta del proyecto es la losa de fondo y la losa superior de la alcantarilla. En caso este sería una alcantarilla sin tapada y luego vemos un triángulo que sería la carpeta de rodamiento. Acá en este caso tenemos una curva, entonces sí hay que cambiar el gálibo y darle la pendiente del peralte, ¿no? En este caso tenemos una alcantarilla que tiene una gran tapada y a la vez está en curva, o sea que bueno, sale todo este núcleo de terraplén por encima de la alcantarilla. Pero el talud no llega al suelo porque está interrumpido, o sea, acá hay alcantarilla, no hay, lo único que hay es la alcantarilla y lo que está encima de la alcantarilla. O sea, lo que es talud, pie de talud, solera y contra talud aparece donde no hay una interacción del núcleo, como es el caso de una alcantarilla. Acá tenemos el caso de una descarga lateral, digamos, sin cuneta, o sea, tiene cuneta hacia un solo lado. La escala en que se dibuja esto es generalmente 1 en 100, 1 en 100, o 1 200, 1 200. En algunos casos de autopista, donde hay muchas calzadas, donde hay mucho eje, muchas líneas de desagües, y para tener una buena precisión se pueden hacer escalas deformadas de 1 en 100 en lo que es la horizontal y 1 en 20 lo que es la vertical, para poder ver muy bien las cotas y todo el detalle de encuentro de las cotas, que son pequeños centímetros y a veces no se destaca en una escala igual, ¿no? Pero en general se hace a escala igual, horizontal y vertical. La lámina tiene que tener un tamaño igual que la de penaltimetría, del orden de 1,20 m, 1,30 m, no más que eso. Es para el buen alcance de las manos extendidas, y de altura no más de 60 centímetros. Los perfiles se acomodan en orden progresiva, se arranca por la izquierda y abajo, y van creciendo a las progresivas hacia arriba, luego vuelve abajo y vuelven a subir. Es como si yo lo estuviera circulando al camino, si yo lo viera desde abajo hacia arriba como si fuera circulación, para tener una vista como si fuera una vista animada. En este caso, se han representado los perfiles cada 100 metros. Ustedes van a hacer así cada 100 metros y, por ejemplo, aquí en este caso, que hay un perfil intermedio importante por la alcantarilla, se hace el perfil de la alcantarilla. Acá que hay un principio de curva, ¿no? Se está reemplazando el perfil del 2500 por el 2471,20. Aquí pasa al 2576, no hacemos el 2500 también porque es otro punto interesante, la curva, el centro de curva, el fin de la curva, acá está el principio de la curva 5, bueno, o sea que si no hay puntos característicos, tomamos progresivas hectométricas, o sea, redondeadas cada 100 metros, y si no, nos tomamos el perfil de alguna progresiva cercana a esa progresiva hectométrica que represente algún punto característico, como ser los puntos de la curva, principio, centro y fin, o los puntos, digamos, las progresivas de los ejes de las alcantarillas que cruzan el camino. Es muy importante representar esos puntos. Luego, si hay vacío o distancia suficiente entre esos puntos, lo rellenamos con progresivas cada 100 metros. Esto a los efectos del práctico. En un proyecto de camino, naturalmente hacemos perfiles cada 25 metros y 50 metros si es muy llano, pero muy llano. Si no, cada 25 metros.
y hasta 15 o 10 metros en zona de separación, ¿no? La progresiva de separación de los perfiles para zona de montaña. O sea, en montaña, en zona con más accidentado el terreno, se hace una mayor densidad de perfiles transversales con mucha cercanía entre ellos, 10 a 15 metros. Y si a medida que va haciéndose llana y monótono el perfil transversal del terreno, podemos llegar a separaciones de 50 metros. Normalmente es cada 25. Para el trabajo práctico, vamos a tomar 100 para evitar descarga de trabajo. Lo que queremos que hagan ensayos de unos cuantos perfiles. Es más, no van a ser los perfiles de todo el camino, sino de 1 kilómetro, que ya el docente a cargo del grupo le va a indicar de qué kilómetro quiere ver los perfiles transversales. Es para ahorrar trabajo de dibujo, y el hecho es que ustedes logren interpretar y logren hacer un tramo de perfiles donde le dé algún tipo de variedad interesante entre uno y otro, ¿no? Ese es el objetivo, no llenarlo de una carga de trabajo de mucho dibujo. Estamos bien. Bueno. Entonces, lo primero, definimos el perfil tipo de obra, o sea, definimos los anchos de calzada, pendientes, banquinas, taludes, etcétera. Y lo que necesitamos es nuestra base de apoyo, o sea, el terreno natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer el relevamiento del terreno natural. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este eje, que estoy recorriendo acá con el puntero, y tenemos las curvas de nivel, las gruesas estas que son de 1200, 1190, y las más débiles, las líneas más delgadas, con una equidistancia de 2 metros cada una de ellas. Entonces, supongamos que yo estoy arrancando desde la progresiva 2000 a la progresiva 3000, que tengo acá, o un poquito más. Entonces, como no tengo aquí ningún punto característico, trazo el perfil de la 2000, el perfil de la progresiva 2100, de la 2200, 2300, y aquí hago 2362,86 y el perfil se va a hacer con la inclinación del curso de agua. Está marcado con la línea de eje. Luego retornamos a los 2400. Aquí tenemos un principio de curva, 2471, o sea, no hacemos el 2500 que estaría por acá, y pasamos al 2576,66, que es el centro de curva, y luego pasamos al 2682, que es el fin de curva, 2765, que es el principio de otra curva, y así. En la zona que no teníamos puntos interesantes o característicos, hacemos cada 100 metros. Bueno. Siempre nos tenemos que ubicar mirando, para decirlo que izquierda o derecha en el dibujo del perfil, en el sentido de avance de las progresivas. O sea, yo tengo que mirar posicionado en el punto que es la 2000, hacia la 3000. Entonces la izquierda va a ser esto y la derecha va a ser esto, ¿no? Para relevar cada lado del perfil. Acá está dibujada la zona de camino, muy tenuemente, o el ancho de calzada, no, zona de camino. Entonces, nosotros trazamos la línea, por ejemplo, aquí en este caso, pongamos, aquí casi no tenemos puntos de referencia, es una zona muy plana, pero por ejemplo, acá en la 2300, yo estoy cortando esta curva acá y esta curva ahí, y tengo que interpolar para sacar el río. Pero en mi zona de camino no tengo ninguna curva de nivel. En el caso de la progresiva 2400, por ejemplo, estoy tocando esta curva de acá. Lástima, el dibujo está muy débil, no sé si aprecian ustedes. Y luego tenemos esta curva de acá. Y la curva gruesa.
Y acá tenemos que interpolar, porque hay una cercanía de un movimiento con estos dos valores. Entonces aquí podemos interpolar con estos dos valores, sacar este valor y sacar este valor. Y esos tres valores son los que vamos a llevar a la gráfica y con eso lo vamos a dibujar. En este caso, por ejemplo, yo estoy tocando una curva acá, estoy tocando acá, y estoy tocando la curva acá, ya fuera de la zona de camino. Y esto también ya es fuera de la zona de camino, pero estoy tocando esa curva ahí. Bueno, si nosotros vemos, se me fue. Esta es la progresiva 2471,20, estamos dibujando este perfil que vemos acá. 2471,20. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos el eje de proyecto, es este rojo, esta es la línea de alambre, y nosotros tenemos estas distancias entre las curvas, ¿ves? Por ejemplo, acá entre esta curva y esta curva tenemos 53,32, entre esta y esta tenemos 57,78, y entre esta y esta 53,96. A la vez tenemos como una referencia, medido desde el eje, está a 15,29, perdón, esto que está en línea de trazo y punto, sería la transversal, o sea, el eje del perfil transversal. Esta línea sería el perfil transversal y es perpendicular al eje del camino. Entonces, esta línea de trazo y punto celeste corta las curvas de nivel en este punto, en este punto, en este y en este. Mido las distancias que hay entre esos puntos y también mido la distancia de alguna curva de nivel respecto al eje, como el caso esta, que es la curva de la 1202, está a 15,29, la 1204 está desde este punto a 57,78. De 204 a 206, 52,78. Entonces, yo marco el eje acá y en el 15,29, digamos, este es 57,78. ¿Qué quiere decir? Que de acá va la 1204, que es este punto, y aquí está 1202. Entonces aquí está 1204. A 57,78 está el 1202. Entonces el terreno natural va a ser esto celeste, una línea recta entre esos dos puntos. Y el próximo punto a la derecha, como para determinarlo, está a 53,96, que es este, que corresponde al 1200. Entonces esta otra línea celeste que baja estos 2 metros en 53,96. Luego, desde este punto, marco los 15,29 y marco el eje del camino. Entonces la cota no la mido, o sea, es lo que sale directamente ahí. Y si voy a la plana y altimetría, y en la altimetría me fijo cuál es la diferencia que hay entre el terreno y el proyecto. Digo, hay 0,87. Pues bajo esa diferencia, ahí va a estar el gano. Y de ahí cuelgo el gano. No sé si, ya podemos hacer un ejemplito práctico, así lo vemos en dibujo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pongo ese perfil, pongo el siguiente, si estos eran los horizontales primero que veíamos que no había variación, y voy poniendo así, todo esto salen tan distintos porque de acuerdo a los puntos que tengo yo de referencia para poder tomar una inclinación, y esta es la inclinación del terreno natural. Luego de tener la inclinación del terreno natural, lo voy a traer y lo voy a ordenar en una lámina, empezando desde abajo a la izquierda, llego arriba y vuelvo. De abajo y voy subiendo con las progresivas. Se voy trayendo este acá, este va a ir ahí, este va a ir acá, este va a ir ahí, este va acá, y luego ya vuelvo al principio y vuelvo con él. Y así sucesivamente. Entonces, de esos perfiles luego,
yo voy colgando el gálibo tomando las diferencias. Y aquí estaría representando yo la zona desde la 2000 hasta la 3000, que sería esta el final, ¿no? Es esta la zona de perfiles que estoy levantando. Los fondos de la cuneta, ¿cómo me van a salir? Me van a salir haciendo las líneas de desagüe. ¿Cómo hago estas líneas de desagüe? Bueno, el desagüe tiene que llegar al fondo de la alcantarilla. La inclinación tiene que ser en sentido de tirar el agua hacia la alcantarilla. Acá, por ejemplo, tengo un lomo, entonces acá puedo empezar directamente desde cero y tirar una línea aquí paralela a esta que es la línea de la rasante y que termine con la alcantarilla. Lo mismo pasa para este lado, pero si yo prolongo esta línea con el paralelismo de esta, aquí voy a estar en vacío porque el desmonte es más grande, entonces aquí tengo que cambiar la inclinación y llevar esta inclinación hasta llegar al fondo del desagüe. Acá pasa lo mismo. Generalmente, estas grandes bajadas que hay hacia la alcantarilla, en algunos casos, nosotros vamos a llegar nomás hasta la ladera y no vamos a representar esto porque es un problema y prácticamente se resuelve en el lugar, es ver cómo va a ser el ingreso, que no es necesariamente la cuneta paralela en planta, sino que hay que darle una forma y se lo trabaja con equipo como para poder llegar al mar. Aquí lo que estamos observando es que la pendiente tiene el 36 por mil o el 3,6% que va a necesitar recargadores. Igual esta tiene 4,8, muy fuerte. Esta tiene 1,6, no va a necesitar. Y eso lo vamos a ver luego, cómo lo vamos a resolver la planimetría del lugar en detalle. Acá tenemos, para verlo más claro, y sacamos cada punto de descarga, le ponemos la progresiva y la cota de desagüe. Acá ponemos que la cuneta izquierda es igual a la cuneta derecha y tiene la misma inclinación esta. Acá está en por ciento, acá lo pasamos a por 1000 en cuneta. Acá lo mismo. Acá, por ejemplo, la cuneta izquierda puede ir más alta, pero la cuneta derecha si va más baja para poder engancharse con esto, ¿no? Acá tenemos el caso que decíamos recién. Por ejemplo, aquí el agua de este punto es conducida hacia la descarga esta, y de este punto es conducida hacia esta descarga. Lo mismo pasa acá. O sea, acá se produce un divorcio de agua. Si yo tuviera necesidad de hacer perfiles a media ladera acá, se pueden hacer solamente en esta parte. Yo ya no lo puedo hacer acá, porque si yo traigo la cuneta y voy conduciendo agua, no puedo de golpe interrumpir la cuneta y que el agua esa salga en cualquier punto. El agua tiene que llegar al punto de descarga, que en este caso sería este arroyo. Bueno, esto es lo mismo, muestra cómo el agua acá llega y se conduce a la alcantarilla esta. Y en este caso el agua llega, se conduce a esta alcantarilla. O sea, ustedes tienen que tener la visión espacial de planta, de cómo se conduce el agua y también en la altimetría cómo conducen el agua, para que los transversales tengan una lógica y pueda producirse el desagüe de toda la zona de camino. Tiene que tener presente siempre que el camino actúa como un dique, o sea que todo el agua que viene con la inclinación aguas arriba es interrumpida por el camino. El camino es como un terraplén de un dique, que va a tener unos cuantos orificios que van a ser las alcantarillas para permitir el paso del agua. Entonces toda esa agua que viene lateralmente yo las recojo en cuneta y las tengo que conducir y las hago pasar. Hacia el otro lado, digamos, aguas abajo de la pendiente del terreno, hacia de la ladera del terreno, ahí ya no tengo problemas porque el agua que yo conduzco es solamente de la mitad de la calzada, de muy poca agua. Pero también tiene que ser conducida hacia las alcantarillas. Bueno, esto es un tema que lo vamos a volver a ver. Yo estoy dando acá ahora
primer impacto del desagüe, porque necesito que ustedes se encuentren con esta problemática, lo vean en su propio proyecto, y ahí ya lo entramos a discutir y lo entramos a ver ya de nuevo al tema de desagüe. Finalmente, para completar, habíamos hablado la vez pasada que en las láminas de plan y altimetría iba un cuadro que era del significado de los números. Bueno, acá tenemos el significado de los números. Esto sería la plani y esto la altimetría. Se lo indica, si es posible, en ambos lados y si no, donde sea visible. Y aquí va el cuadrito donde dice qué significa cada uno. Por ejemplo, el número 1 se pone al lado del alambrado y significa que es un alambrado a construir y tiene la longitud de toda la lámina de 2 por 1 kilómetro. O sea, son 2 alambrados y 1 kilómetro de largo. En el significado se pone la obra, la acción, las características o materiales, etcétera, y las dimensiones. Entonces la obra es el alambrado, el objeto, digamos, y la acción es ¿qué voy a hacer? Lo voy a construir porque no existe un alambrado nuevo. Y como hay todo un plano de detalle de alambrado, ahí están todos los materiales que se usan, los postes de tal material, el alambre de púa de tal tipo, cuántas hebras de alambre, etcétera, todo está indicado en el plano físico. Entonces directamente, alambrado a construir, longitud tal. El número 2 corresponde a la calzada de hormigón, por ejemplo, en este caso, estamos pegándonos al lado de lo que es el dibujo de la calzada, y está diciendo que va a tener 18 centímetros de espesor, es a construir, no es existente, no es a reparar, es a construir. El ancho de la calzada es 7,50 y la longitud es de 1 kilómetro. El número 3, por ejemplo es una alcantarilla, según plano tipo O41211. Un plano tipo, ya ahora les voy a pasar los planos tipo para que les cuelguen en la página, que también es a construir. El plano ese contiene todo el detalle para la construcción de las distintas alcantarillas O41211. ¿Por qué son distintas? Porque algunas son de eje recto, otras son de eje oblicuo, y tienen distintas dimensiones de ancho y de alto. Entonces hay tablitas para que resuelven todos los modelos en cuanto a dimensiones y armadura a colocar. Eso está en el plano O41211. El largo, la luz es 1,20, ese es el ancho de la alcantarilla. La altura es 1,50, esa es la altura entre el fondo, entre el piso y el fondo de la losa. Y el J significa el largo. Este largo que está acá tiene que ser suficiente como para alcanzar a todo el terraplén y está medido en la dirección que tiene la alcantarilla, ¿no? O sea que hay que convertirlo y luego lo ven en obras básicas, como se obtiene el largo de la alcantarilla, que se denomina J, que hay que ir dividiendo por el coseno de cada inclinación. O sea, inclinación con respecto a la normal al proyecto y la inclinación de la pendiente que tiene la alcantarilla. Bueno, la baranda es el número 4, que es esta que están acá, hay barandas ahí también hay barandas. Flexible a construir, según plano tipo de baranda FlexBeam. Longitud 2 por 125 metros, en este caso son 2 iguales de 125 metros. El número 5 indica los retardadores de hormigón, no están acá en la lámina, pero porque no hay, los retardadores son los que hablaban en esa pantalla, que se colocan en las cunetas, que es para cambiarle la pendiente final de la cuneta combinada entre lo que es la pendiente y el retardador. Entonces se indica la altura que tiene el retardador sobre el fondo de la cuneta, el ancho, la separación y la cantidad. En este caso van 5 a ambos lados del camino, la separación 27,50 metros. El 6, que está acá, ya no es una alcantarilla, ya es un puente de hormigón, es prefabricado y pretensado,
la luz 120 metros, el ancho 8 metros 50, con veredas de 1 metro y con baranda tipo 3 lógicamente en este dibujo no puede entrar el detalle de un puente, y en esta descripción tampoco va a ser suficiente para construir, es simplemente una descripción de lo más sobresaliente de un puente. El puente en sí es otra carpeta que se agrega a la documentación de obra, a la documentación del proyecto vial. Va en otra carpeta, donde iba a ir desde su posición topográfica, todos los cortes y vistas que sean necesarios, todo el detalle de la armadura, de la fundación y toda la especificación técnica para la construcción de puentes, que hace excavaciones, hormigones, doblado de armadura, etcétera, etcétera. Por último, tenemos acá un ejemplo de otra alcantarilla, que en este caso es una alcantarilla de caña de hormigón, según plano tipo A82 bis a construir. El plano tipo A82 bis es el plano para las alcantarillas de hormigón circulares y un diámetro de 1,50 m. Entonces lo que indicamos acá es el largo y la inclinación de la alcantarilla para lo que hace a la pendiente de desagüe. Entonces, en el significado de los números ponemos las obras, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, con todo este tipo de obras, zonas de camino, tenemos los alambrados, la calzada, obras de arte, alcantarillas, que pueden ser de eje. La alcantarilla lateral es la alcantarilla que se pone en la cuneta y que sirve cuando se hace un acceso a una propiedad. Supongamos del camino, ahora yo tengo que entrar a una propiedad rentista. Y no puedo entrar porque hay una cuneta, me quedaría, bueno, no se la puede, digamos, sobrepasar. Entonces ahí se pone una alcantarilla, que puede ser de caño o una de mampostería o de hormigón, puede ser hay un plano tipo que es el H1900, y se hace un terraplenado para hacer un caminito que una el camino con el acceso a la propiedad con la tranquera, pasando por la alcantarilla. Es un camino perpendicular, lógicamente, con un par de bigotitos para que yo ingrese a la propiedad. Es una alcantarilla lateral. Y la de eje son las típicas que vimos que tenemos acá en el proyecto, que cortan el camino para el paso del agua. Luego tenemos los puentes. Luego en las cunetas podemos tener revestimientos, retardadores. También tenemos muros de contención, zanja de guardia, barandas de protección, refugios, tranqueras, etcétera, etcétera. Todo tipo de obra accesoria a lo que es hacer el núcleo de terraplén, base, calzada y banquinas, ¿no? Estas son todas las obras que indicamos. Entonces, el tipo de obra va a ser una alcantarilla, muro de defensa, cuneta, revestida, restaurador, calzada, etc. Los materiales se indican, predominantes, van a ser alcantarillas de hormigón, de caña, de acero, pavimento asfáltico, restauradores con gaviones de piedra embolsada, malla de alambre, etc. La acción a realizar, por ejemplo, a construir cuando hay una obra nueva, a ampliar cuando se prolonga una obra existente, a demoler, cuando hay un retiro de la obra existente, por ejemplo, vamos a ver que demoler una alcantarilla y poner una nueva, se indican las dos cosas, ¿no? Se indica el significado número para la alcantarilla existente y se indica demoler, y luego se indica otro número para la alcantarilla nueva, que es una alcantarilla construida. O a mantener, si la alcantarilla finalmente se decide mantenerla y no hay que, digamos, ni ampliarla, ni repararla, nada está en buen estado y se va a mantener. Pero tiene que ser claro la indicación del tipo de obra para que se le tenga en cuenta a la hora de construir. Y también se colocan las dimensiones y las cantidades que surgen en una lámina, ¿no? A esa documentación, digamos, que terminamos armando con la planimetría reducida, que es la original hecha en las curvas de nivel que se ve todo el trazado, a las planes altimetría de kilómetros, cada kilómetro de camino, a el perfil tipo de obra,
los perfiles transversales, los perfiles de, perdón, los planos tipos de alcantarilla, de retardadores, de baranda, de alambrado, etcétera. Todo eso constituye, digamos, el paquete que hace la documentación técnica.
en la carpeta. En la diapositiva anterior creo que estábamos viendo eso. Bueno, pues repetimos de acá entonces, muy poquito lo que queda, unos minutitos nomás. Decíamos que, bueno, que nos indicaban los números, poníamos el tipo de obra, los materiales con los que se hacen, o los predominantes, la acción, que era si era a construir, a mantener, a reparar, a ampliar, que es, depende de, si por ejemplo existe una alcantarilla y nos sirve así como está para la obra nueva, bueno, se va a mantener. Si existe uno, pero es más, el camino ahora va a tener otro pendiente de talude u otro ancho de calzado, con estar mayor ancho, la tendremos que ampliar. Si la alcantarilla es de dimensiones reducidas, bueno, la haremos de vuelta, en un momentito. Hola, hola, sí. Voy a escuchar a las otras personas porque ahí me han hablado un chango, una dueña. Ah, entonces tengo un problema, voy. Yo me puse el auricular porque yo a veces me quedo enganchado el fin del auricular y me deja sin sonido de los parlantes, ¿no? Por eso. Bueno, sí, bueno, pues, gracias. Entonces, y puede ser así como decíamos, mantener, ampliar, reparar, o si no hay ninguna alcantarilla, bueno, una nueva que será construir, y si hay una existente que no nos va a servir, tenemos alguna directamente otra, bueno, la ponemos a demoler, y ahí marcamos las dos, la que se demuele y la que se hace nueva. Finalmente se indican las dimensiones, o sea, largo, ancho, alto, espesor, y también la cantidad. Y en algunos casos también, en casos de alcantarilla, baranda y todo eso, se indican las progresivas en las que se encuentran. Bueno, se está escuchando, ¿no? Sí, Hola, Negro. ¿se Sí. escucha? Bueno, bien, gracias. Entonces, además de los planos estos que estamos haciendo, que son la planimetría reducida, donde se ve todo el proyecto completo en planta, con la curva de nivel. Tenemos lo de plano y altimetría por cada kilómetro de camino, donde ya está el detalle bien de lo que es la planta y la altimetría. Tenemos el perfil de tipo de obra que adoptemos. Tenemos los planos de transversales, de perfiles transversales. Todo eso hace un conjunto de planos, que son los que ustedes van a hacer, que hace el ingeniero vial proyectista. Luego de eso, se adjuntan planos tipos, que son correspondientes a las obras, y que son típicos porque son iguales en todas las obras, como por ejemplo el alambrado, la tranquera, la baranda, los distintos tipos de alcantarillas, todo lo que hace, por ejemplo, a retardadores, a obras de protección, como ser colchonetas, aviones, etc., todos están tipificados, van a ser el conjunto de planos tipos. Y si hay obras nuevas y diferentes de lo que es el camino y los planos tipos, como ser hacer un puente, requiere un proyecto específico, o sea, va a tener su propia carpeta. Si tenemos que hacer un canal también, ese canal también va a tener su propia carpeta. Si tenemos que hacer, supongamos, una estación de peaje, también, si tenemos que hacer una estación de pesaje, también va a ser, todo eso van a ser el conjunto del plano de obra complementaria. Pero toda esta documentación, junto a las memorias descriptivas y de ingeniería, van a ser autoría o supervisadas por el ingeniero a cargo del proyecto de la obra. A eso, los bancos y algunas jurisdicciones exigen otro tipo de documentación
como es la que corresponde al impacto ambiental. Entonces va a haber una evaluación de impacto ambiental, que es otra documentación, y va a haber otra documentación accesoria cuando hay pedido de financiamiento o entra en un sistema de elección por financiamiento y por beneficio, donde va a haber una evaluación económica. Estas dos documentaciones, la evaluación de impacto y la económica, son hechas generalmente por equipos multidisciplinarios, donde trabajan geólogos, financieros, bioquímicos, biólogos, geógrafos también a veces, algunos sociales, donde también hay muchos ingenieros que se van especializando en esa disciplina y también actúan en esa temática. Pero fundamentalmente el proyecto ingenieril estaría por fuera de lo que es el impacto ambiental y la evaluación económica. Bueno, nada más que decirles también de las memorias, ya lo hemos dicho, lo repetimos, la descriptiva es para la prensa, para el periódico, para el informe de boletín, y la de cálculo es la que permite la trazabilidad para que cualquier cambio de proyecto, modificaciones o la adecuada ejecución de la obra tenga una guía de toda la trazabilidad de todos los datos que se han usado, de dónde se obtenieron y por qué se adoptaron ellos mismos u otros datos, que a veces uno dice, bueno, el valor de referencia es tal, pero yo voy a adoptar tal otro. Entonces todo eso tiene que estar justificado y tiene que acompañar la documentación. Y esa es toda la documentación del proyecto. Ya finalmente lo que les quería decir es de que necesito que ustedes apuren los trabajos porque hablando con los demás vemos que están bastante atrasados, no hay registro de que hayan iniciado la planetimetría ya de láminas por kilómetro, ya necesitamos que empiecen con eso, así ya otro grupo pueda arrancar con los perfiles transversales, para que terminemos a fin de este mes. Así yo les voy a dar otra clase seguramente, pero necesito que ustedes, digamos, choquen con el problema, o sea, estén en materia, estén trabajando en los perfiles transversales o en la planialtimetría para que podamos hablarlo nuevamente y poder refrescar algunos conceptos. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta en particular de esta clase o de cualquiera y la evacuamos y si no ya la damos por terminada. Bueno, damos por terminado entonces.